Este, y ahora es el turno de nuestro invitado nacional, así le llamamos, y es el profesor Hugo Villanueva Méndez. Él, actualmente trabaja en la Universidad de las Américas en la ciudad, en Puebla, pues, o muy cerca de la ciudad de Puebla. Déjenme comentarles brevemente que algo de Hugo. Él se graduó con la distinción más alta que da la Universidad Autónoma de Puebla en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, con cum laude le llamamos a esta distinción. Se graduó aquí en la licenciatura y después hizo sus estudios de maestría y doctorado en matemáticas en el Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues ya tiene, eso se doctoró en el 2012. Entonces tiene del 12 al 28, 9 años, y con 9 años ya tiene bastante trabajo de investigación realizado y también ha trabajado en varias universidades. Ha estado en la Universidad de Chiapas y en la UNAM y en la UAM y ahora está en la UTLA. Y ha sido también profesor invitado en varias universidades en el extranjero. Ha estado en la Universidad de Sao Paulo, en la Universidad de Wrocław, esto en Polonia, Sao Paulo en Brasil, pues. Ha estado en la Universidad Industrial de Santander en Colombia y también ha estado en la Universidad Jaume I de España. Y pues es ya bastante reconocido en muchas partes y su trabajo por la Olimpiada Nacional de Matemáticas también es muy sobresaliente. A ver cuando alguien nos cuenta algo de su trabajo en este rubro de las competencias de matemáticas que se hacen en varios niveles en todo el mundo. Pues ahora nos va a dictar un curso de 2 horas, el título se llama Topología en hiperespacios de conjuntos particulares. Ya en un momento nos contará él de qué se va a tratar. Ahí en la página de nuestro evento está el resumen. Y ya después de él vamos a tener 3 conferencias de jóvenes estudiantes de media hora cada una, y yo creo que vamos a terminar como 6:30. La clase del profesor Hugo Villanueva concluye en 1 hora, a las 5 de la tarde. Entonces, pues sin más, pues muchas gracias, Hugo, por haber aceptado nuestra invitación, por colaborar con nosotros. Siempre ha participado también mucho en estos talleres. Y pues te doy la palabra, Hugo. A lo mejor vas a compartir pantalla o algo. Sí, voy a compartir. Bueno, pues primero, gracias por la invitación. Sí, es un gusto para mí que me hayan invitado a dar un mini curso en este taller, que bueno, recordaba que también yo fui participante como estudiante en este taller en sus inicios, creo que en el primer taller, en el 2006, si no mal recuerdo, y me tocó exponer, no me acuerdo, tesis de licenciatura o de maestría, no recuerdo. No, sí, licenciatura seguramente. Y pues sí, es muy padre este taller. Siempre me ha gustado precisamente porque son los estudiantes los que exponen y es muy enriquecedor. Ahorita las pláticas han estado muy interesantes. Y bueno, yo les voy a platicar en general, topología de hiperespacios, de conjuntos. Ya hay muchas pláticas en las que han trabajado varios tipos de hiperespacios, como el de no estorbadores, el de
el de medio homogéneos también. Y bueno, me voy a enfocar mucho en que muchas cosas geométricas, tratar de visualizar qué está pasando con un hiperespacio. Me voy a enfocar particularmente en dos, es un poco lo que he estado trabajando en los últimos años con varios colegas, tener una familia de conjuntos particulares con cierta propiedad y resulta ser que todos esos continuos con esta propiedad muy particular, pues tienen, pues son padres, ¿no? Al momento de trabajar uno va encontrando compacidad, conexidad, a veces no hay compacidad, a veces no hay conexidad y entonces hay que preguntarse, pues, cuándo sí, ir poniendo condiciones. Entonces, mucho del mini curso va a ser sobre eso, ir platicando o ir estudiando estos conjuntos y ir viendo cómo se comportan y también en los ejercicios que ahí les voy a poner también para que jueguen un poco con estos hiperespacios. Bueno, pues voy a comenzar como tradición de una plática de continuos con la definición de continuo. Para nosotros va a ser un espacio métrico compacto, conexo y no vacío, ¿sí? Porque a muchos le piden que sea no degenerado, con no vacío va a ser suficiente para esta plática. Y voy a dar unos ejemplos de continuos, ya todos los conocen, pero más bien porque algunos los voy a utilizar. El más común es el arco. El arco es cualquier cosa homeomorfa al intervalo cerrado 0, 1. Y algo que voy a utilizar es que los extremos, los que se identifican con el 0 y con el 1, a esos les vamos a llamar los puntos finales del arco. Una curva cerrada simple es cualquier cosa homeomorfa a la circunferencia unitaria. El triodo simple es una unión de tres arcos que se intersectan en un punto común, que se llama vértice o el corazón del triodo simple. Las gráficas finitas, ahorita vamos a empezar a jugar con gráficas finitas. Las gráficas entonces pues apenas estaba empezando, entonces todavía no me cortaban la inspiración. El arco iris de Naster, que es un continuo que ya han estado utilizando, vamos a regresar hacia él por un ejemplo. La dos celda es el producto del intervalo cerrado 0,1 consigo mismo dos veces, lo podemos multiplicar tres veces, es la tres celda. En general tenemos una n celda que es el producto del intervalo cerrado 0,1 n veces, como la cuatro celda, y bueno, ya muchos años y todavía no termino de dibujar el cubo de Hilbert, les sigo quedando de ver esta figura, que es el producto numerable de intervalos cerrados 0,1. Dado un continuo, pues un hiperespacio en general es una colección de subconjuntos con una propiedad particular, ¿sí? Y los más conocidos o los más utilizados, porque son como los más grandes, digamos, son el que denotamos como 2 a la X, que es el hiperespacio, la familia de conjuntos cerrados no vacíos, dentro de un continuo van a ser compactos. Y si además les pedimos que sean conexos, ya tenemos al hiperespacio de subcontinuos de X. Otro que se utiliza bastante es el que se llama el enésimo producto simétrico, que es el hiperespacio de conjuntos que tienen a lo más n puntos, no vacíos, que tienen a lo más n puntos. Y de ahí tenemos a los singulares. Los singulares que
son los conjuntos unipuntuales, es F1 de X. Y todos ellos los utilizamos con la métrica de Hausdorff, le adoptamos esta topología para tener propiedades interesantes. Esos son los hiperespacios que más se utilizan. Como les decía, vamos a jugar un poco con otros hiperespacios. Están dentro de estos, que les decía son los más grandes. Vamos a ver nuestro primer hiperespacio distinto. Bueno, propiedades que se conocen de los hiperespacios son compactos. De esos hiperespacios son compactos, son conexos, en particular son arcoconexos. Entonces son como propiedades básicas que uno se pregunta cuando uno tiene un hiperespacio nuevo, ¿sí? Un hiperespacio, una familia de conjuntos nueva. Entonces, ahora sí vamos a jugar con este hiperespacio. El primero, el que nos vamos a enfocar es el que llamamos hiperespacio de subcontinuos de frontera conexa. Tal cual, como lo dice, son los continuos tal que la frontera va a ser un conexo, va a ser un continuo en realidad, la frontera de A. Entonces vamos a ver cómo luce este hiperespacio. Vamos a ir viendo qué propiedades podemos tener, qué preguntas podemos tener también. Como una observación, una primera observación, todos los singulares pertenecen a este hiperespacio, ¿sí? La frontera son ellos mismos, entonces sí tienen frontera conexa. Y otro que está en este hiperespacio es el total. Sí, la frontera es vacía, es conexa. Aquí nunca dije, no sé, dije que era continuo, pero no conexo. Sí se vale que la frontera sea vacía. Entonces el total sí va a estar acá. Y bueno, a veces de entrada uno pensaría, bueno, el total pero la frontera es vacía, a lo mejor no debería de estar, ¿no? Vamos a ver qué pasa si están. De entrada no hay ningún problema. De la definición, sí, sí tiene derecho a estar en este hiperespacio. Entonces vamos a ver cómo se comporta este hiperespacio. Los primeros ejemplos que uno hace son con gráficas finitas porque son los más visuales. Vamos a empezar a jugar. En el arco, bueno, ya sabemos que dentro de este hiperespacio están los singulares, pero ¿qué otros tipos de continuos pueden estar? Nos damos cuenta que algo así no puede estar porque la frontera, de este continuo es un conjunto de dos puntos, ya es no conexo. Entonces, los únicos que tienen chance de estar son los de esta forma, ¿no? Los de la forma 0, b, la frontera va a ser un solo punto, o los de la forma A,1, ¿sí? La frontera va a ser este extremo. Entonces, ya identificamos, esos van a ser los únicos continuos que van a estar acá. Y ahora, pues ahora, ¿qué representa, no? Geométricamente, ¿qué nos va a representar? Tenemos a los singulares F1 de X, de los singulares, sabemos que es homeomorfo a X, entonces va a estar F1, aquí lo ponemos, ahí están los singulares. Y después, ¿qué vamos a tener? Esos conjuntos de 0 a B, estos intervalitos, pues conforme B vaya desde 0 hacia 1, va a formar lo que llamamos un arco en el hiperespacio. Entonces, desde el singular 0, vamos tomando todos esos intervalos, son cada vez más grandes, hasta tener al intervalo cerrado 0, 1. ¿Sí? Ese también está dentro del hiperespacio. Y de la misma forma lo hacemos del otro lado, ¿no? Si empezamos en el singular 1, es como si tuviéramos una llave de agua, abrimos en el extremo y el agua va corriendo hacia el lado izquierdo y eso va formando lo que llamamos un arco de orden. Entonces, se va a ir también hacia el intervalo cerrado 0, 1. Entonces, el hiperespacio de subcontinuos de frontera conexa, geométricamente nos quedaría eso, ¿no? La cáscara o la orilla de este triángulo, que pues esto es homeomorfo a S1. Entonces, si nos preguntábamos, ¿es buena idea incluir al total? Pues parece que sí, ¿no? Al menos en este ejemplo, si no incluimos al total, perdemos compacidad. Entonces, pues no lo quitemos, dejémoslo ahí.
En este ejemplo, el hiperespacio de subcontinuos de frontera conexa es, bueno, es este conjunto que en realidad es homeomorfo a la circunferencia. Es una curva cerrada así. Tenemos compacidad y tenemos conexidad. Bueno, parece que sí se comporta bien, ¿no? Este hiperespacio. Vamos a ver más ejemplos, a ver qué pasa. El siguiente que uno trabaja, bueno, antes de les dije, eso se llaman arcos de orden, este movimiento de empezar en el singular e ir avanzando, son continuos cada vez más grandes que van llenando todo el espacio. Eso se llaman arcos de orden. La definición formal es aquí. Si tenemos dos continuos, esto lo vamos a utilizar más adelante también en el otro hiperespacio del que les voy a platicar. Si tenemos dos continuos, uno contenido propiamente en otro, un arco de orden lo identificamos ya sea por la función o por el arco, algo homeomorfo al intervalo cerrado 0,1 en el hiperespacio C de X, donde los extremos son A y B. Y de manera que cualesquiera dos de ellos son comparables. Es decir, si tenemos esta función continua e inyectiva del intervalo 0,1, los extremos son A y B, es alfa de 0 es A, alfa de 1 es B, y en cualquier momento los elementos del arco son comparables. Alfa de S va a estar contenido propiamente en alfa de T, siempre que S es menor que T. Geométricamente lo que decimos es si A está dentro de B, podemos ir engordando a A de manera continua hasta llenar a todo B. ¿Sí? Va a ser un movimiento de este estilo. Y estos arcos de orden siempre existen. ¿Sí? Si tenemos, en particular, desde cualquier singular hasta el total, tenemos que existen, tenemos arcos de este estilo en el hiperespacio, que comienzan en un solo punto y eh, continuamente llenan a todo el continuo X. Entonces siempre existen. Vamos a jugar mucho con ese tipo de arcos. Ahora sí, el siguiente ejemplo, la circunferencia. Aquí me faltó, deberá ser el hiperespacio CB. Veamos quiénes son los continuos de frontera conexa. Pues en la circunferencia los posibles subcontinuos son o singulares, que esos ya sabemos que sí están, los singulares siempre están, o arcos o el total también sabemos que sí está en nuestro hiperespacio, pero los arquitos, si tenemos un arquito de este estilo, pues otra vez la frontera de este tipo de arcos es un conjunto de dos puntos. Esos no están en nuestro hiperespacio. Entonces, en este caso, el hiperespacio de continuos de frontera conexa consiste solamente de los singulares o del total. Entonces, si los dibujamos, pues los singulares es una copia topológica de la circunferencia. Aquí está F1 de la circunferencia y por ahí está aislado el total. Esa es la imagen de nuestro hiperespacio. Pues entonces, ¿qué pasó? Que este, este hiperespacio tiene dos componentes, ¿no? Una es homeomorfa a la circunferencia y tenemos un punto aislado. Así que regresamos a la pregunta, bueno, ¿mantenemos al total o no lo mantenemos? Pues si lo quitamos en el arco perdemos compacidad, pero si aquí lo quitamos, sí tenemos conexidad y compacidad. Vamos a dejarlo por el momento, ¿sí? No causa problemas, parece, ¿no? De todos modos, aquí sí hay compacidad, ¿no? Vamos a ver más ejemplos. En el triodo simple, vamos a ver cuál es el hiperespacio de subcontinuos de frontera conexa en el triodo simple. Otra vez tenemos a los singulares. De una vez le voy a dibujar aquí a los singulares, que es una copia topológica este, de este triodo simple. ¿Quiénes más van a estar en este hiperespacio? ¿Quiénes son los que tienen frontera conexa? Un arco de este estilo, pues no va a estar, ¿no? Porque la frontera son esos dos puntos. No importa si el arco está en dos patitas o si tenemos un triodito, pues menos, ¿no? Y ahí ya
la frontera consiste de 3 componentes, ya no es para nada conexa. Entonces, ¿qué va a estar en en este hiperespacio? Pues nos podemos dar cuenta que cosas de este estilo sí van a estar, ¿no? Arquitos que tienen uno de los extremos, su frontera es un solo punto, entonces sí tiene derecho a estar. Y de hecho, todo este arco de orden, ¿no? Todo este arco de orden hasta llegar al vértice. ¿Qué pasa una vez que llegamos al vértice? Híjole, pues hacia donde nos movamos, si nos movemos hacia arriba, hacia la derecha, ya la frontera, bueno, al menos o seguro tiene 2 puntos, ¿no? Ya es no conexa. Entonces, no podemos avanzar, no podemos seguir avanzando. Así que, si tenemos aquí el singular de E3, tenemos aquí un arco de orden. Eso nos va a describir un arco de orden, algo así. Hasta detenernos, lo voy a denotar así, el arco que va de E3 a B. Ahí tenemos ese punto y ahí ya no avanzamos. Y lo mismo podemos hacer con los otros, ¿no? De este lado podemos ir avanzando hacia abajo, hacia el vértice. Entonces, desde aquí, desde el singular E2, tenemos un arco de orden hacia el arco E2B. Y lo mismo aquí en el singular E1, tenemos un arco de orden hasta el arco E1B. Bueno, está bien feo, pero pues eso es homomorfo al periodo simple, ¿no? Una vez que llegamos a uno de estos arcos, el E1B, el E2B o el E3B, ya no podemos seguir avanzando. Pues parece que ahí, esto sería como una componente, ¿no? Ya no podemos conectar con nada más, no podemos seguir avanzando por continuos de frontera conexa. ¿Qué más faltan? Ah, pues tenemos el total, ¿no? El total por ahí debe de estar. Entonces voy a borrar todo esto. Entonces por aquí debe estar el, el total, que representa el periodo del punto. ¿Y ese con quiénes se pueden conectar? Por continuos de frontera conexa. Ah, pues ahora podemos hacer algo al revés. En lugar de ir creciendo sobre una de estas patitas, pues ahora vamos recortando. ¿Qué tal este, si vamos recortando? Por ejemplo, este continuo hasta este punto X sí tiene frontera conexa. ¿Sí? Tenemos las 2 patitas completas y un poco de esta patita. Y ahora lo que hacemos es recortar, ¿no? En lugar de crecer, vamos decreciendo. Déjenme cambiar de color porque creo que ese no se ve. Y lo que va a describir ese movimiento de ir recortando en una patita va a ser otra vez un arco de orden, pero ahora hacia abajo, bueno, geométricamente hacia abajo. ¿Hasta dónde? Pues hasta acá, ¿no? Este arquito que tiene las 2 patitas completas sí está en nuestro hiperespacio de continuos de frontera conexa, porque la frontera es solamente este vértice y pues van a estar todos estos, ¿no? Así que va a ser como un arco, pero hacia acá. Y eso lo podemos hacer con cualquiera de las 3 patitas, ¿no? Aquí recortamos E1, podemos recortar E2 y podemos recortar E3. ¿Vale? Y nada más, ¿no? Ya una vez que recortamos una patita completa, casi completa, porque el vértice sí va a seguir estando, ya no podemos recortar más, ¿no? Ya hasta ahí llegó. Entonces, pues tenemos un periodo simple, ¿sí? Así que nuestro hiperespacio de subcontinuos de frontera conexa al menos tiene estas 2 componentes, ¿sí? La componente que contiene a los singulares, que resultó ser un periodo simple, y la componente que tiene al total, al periodo simple, que también resultó ser un periodo simple. Y ya no hay más, ¿no? Ya no hay otros posibles candidatos, ya no hay otros posibles continuos de frontera conexa, ya son todos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que nuestro hiperespacio ahí está descrito medio feo, pero
Es los singulares más de estas patitas, que es ir creciendo desde un extremo hacia el vértice, junto con el total, y esto que está descrito aquí significa recortar, ¿no? Vamos recortando alguna de las patitas. Tiene dos componentes, seguimos teniendo compacidad, ya no tenemos conexidad, desde la circunferencia ya no tenemos conexidad, pero seguimos teniendo compacidad, ¿no? Este, pero un ejemplo más, a ver qué pasa. Vamos a complicarnos un poco la vida. Con la paleta, ¿qué pasa en este continuo? Pues otra vez, ya sabemos que los singulares ahí están. Entonces, de una vez los dibujamos aquí. ¿Y qué podemos hacer después que tenemos a los singulares? Sobre la circunferencia, pues ya no podemos hacer nada, ¿no? Un arquito grande de este estilo, la frontera son 2 puntos, no es conexa, esos no van a estar, pero lo que podemos hacer, bueno, tampoco aquí no podemos tener un continuo de esos porque su frontera no es conexa, tampoco cosas así, ¿sí? Su frontera no es conexa, entonces esos no son candidatos, pero podemos hacer lo mismo que hace rato, ¿no? En los extremos, en este caso, en este único extremo, estos continuos sí tienen frontera conexa, que son esos singulares. Entonces, otra vez tenemos este movimiento, ¿no? Hacia este punto de ramificación. Entonces, ponemos un arquito, algo así. Ya está ahí, ¿verdad? Ya, si nos movemos hacia donde nos movamos, hacia la izquierda, a la derecha, hacia ambos lados, la frontera ya deja de ser conexa. Entonces, ya no podemos seguir avanzando. Hasta ahí llegamos. Y pues ahora vamos a ver qué pasa con el total. El total debe estar por ahí, vamos a ponerlo acá. ¿Sí? ¿Quiénes estarían en la componente de P? Si podemos hacer lo mismo que hace rato, pues parece que sí, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, esta circunferencia, sí está, S1 sí está en nuestro hiperespacio. ¿Por qué? Porque la frontera es este punto, ¿sale? Que es este conexo. Y a partir del vértice, pues podemos considerar todas estas mini paletitas hasta tener al total, es decir, tenemos un arco de orden desde S1 hasta P. Y, y ya, ¿verdad? Ya es todo, ya no podemos recortar, no podemos aquí abrir. Si abrimos aquí tendríamos tendríamos al menos 2 puntos, ¿no? En la frontera, tendríamos 3 y no, si tuviéramos aquí otro puntito en la frontera, al menos hay 2 puntos en la frontera y eso no los queremos. Entonces, la situación aquí es que otra vez eh, dos componentes, a ver, ahorita leo lo que escribió David, término de este ejemplo. Tenemos dos componentes, ¿no? Una que tiene a los singulares, que de hecho es otra vez homeomorfa a la paleta, ¿sí? Aunque está así dibujado, eso es homeomorfo a la paleta, la componente que tiene a los singulares. Y la componente que tiene al total, en este caso resultó ser un arco. Si pensaban que nos iba a dar otra vez la paleta, como en este caso de acá, que la componente que tiene al periodo simple resultó ser el periodo simple, pues no, no, la componente que tiene la paleta no es una paleta, es un arco nada más. Esa sería una buena idea, David, incluir a los que cada componente del complemento tenga frontera conexa. Ajá, podríamos pensar en eso, ¿vale? Les voy a conectar mi computadora, perdón. Pero bueno, entonces, sí, eso no lo había pensado, David, pero sí, podría uno jugar con ese hiperespacio. Entonces, otra vez, tenemos dos componentes, sigue siendo conexo este hiperespacio.
En general, vemos que hay que identificar, al menos en las gráficas finitas, parece que sería bueno identificar las componentes, en particular la que tiene a los singulares, la que tiene al total. Puede haber más, de hecho hay más, depende del continuo en la lista de ejercicios que no le he enviado a Raúl. Va a estar que calculen las componentes de algunas gráficas finitas en particular. Pero bueno, si denotamos como C sub A la componente de, de este hiperespacio que contiene a este continuo A, en particular, vamos a anotar así a la componente que tiene a F1. Lo que tenemos es que si X no es un arco, entonces la componente que tiene a los singulares es homeomorfa a X. ¿Eso por qué? Porque si tenemos, si tenemos estamos en gráficas finitas, ¿eh? Aquí debería decir que X es gráfica finita, pero estamos en gráficas finitas. Si X no es un arco, pues podemos pensar en cuántos extremos tiene, ¿no? Entonces tenemos dos opciones, que la gráfica no tenga extremos. Si la gráfica no tiene extremos, entonces sería como lo que se llama cíclicamente conexo. ¿Sí? Un ejemplo de eso sería como así, ¿no? No tiene, no tiene extremos. Y los singulares sí están en esa componente y no podemos, de un singular no podemos crecer porque las fronteras serían al menos 2 puntos y, y nada más, ¿no? No podemos crecer hacia ningún lado de ningún singular. Entonces, si la gráfica finita no tiene extremos, pues ya la hicimos. Y si tuviera extremos, digamos, cosas así, si tuviera algunos extremos, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos aquí F1, aquí sería F1 de nuestra gráfica finita, y hacemos lo mismo de hace rato. De cada extremo podemos ir creciendo por un arco de orden por toda esa arista hasta llegar al punto de ramificación. Es decir, la idea que vimos en los ejemplos, esa funciona. Tenemos a F1 y a partir de aquí vamos a tener un arquito que representa irse moviendo en esta arista hasta llegar al punto de ramificación. Tendríamos aquí un arquito que sube, otro arquito que sube y otro arquito que sube. Eso por cada extremo, pero son homeomorfos, ¿no? Al final resulta ser homeomorfo al mismo X. Y por supuesto, X no va a estar en esta componente, ¿vale? No vamos a poder seguir avanzando una vez que llegamos a un punto de ramificación, ya no podemos avanzar por continuos de frontera conexa. Por eso, importante, el total no va a estar en la misma componente que los singulares. Ojo, esto si X no es un arco, es una gráfica finita que no es un arco. Para el arco, pasa, pasa lo contrario, ¿no? Es la misma componente. Y entonces tenemos que otro, otros resultaditos y ese es el mismo, pero más bien si X no es un arco y tenemos n puntos extremos, ¿qué va a pasar con la componente del total? Resulta ser que la componente del total va a ser un conjunto unipuntual o un NO2 simple. Aquí NO2 simple lo pensamos como n arcos que salen de un solo punto. Y se valen los 1 o 2 simples. ¿Sí? Es para que no me regañen de que, ¿qué pasó si en la paleta salió un arco? No es un NO2 simple. El NO2 simple sí es un arco que sale de este vértice. El 2O2 simple también se vale, quedaría así, que también es un arco, ¿sale? Pero el NO2 simple sí se valen este tipo de cosas para nosotros ahorita. ¿Sí? Esta proposición, la demostración,
es muy geométrica y la pueden hacer en sus ratos de ociosidad. Va a estar en la lista de ejercicios que le voy a mandar a Raúl. Eh, pueden, la idea es como en los ejemplos. ¿Qué va a pasar? ¿Con quiénes puedo conectar al total mediante subcontinuos de frontera conexa? Entonces, si X no es un arco, la componente de X o es un punto o es un eneodo simple. Y entonces podemos ir jugando, ¿no? Ya con las gráficas finitas ya vimos, parece que sí hay compacidad, de hecho sí hay compacidad de este hiperespacio. De los ejemplos vemos que, o al menos ahorita solamente tenemos al arco, donde este hiperespacio es conexo, ¿no? Es un continuo. En los demás, pues parece que no, y de hecho, pues no, no va a ser. Tenemos una caracterización del arco, este, es que la componente de los singulares y la del total coincidan. ¿Y eso por qué? Porque si X no es un arco, ¿sí? Si X no es un arco, según lo que vimos hace rato, pues eso nos dice que X no pertenece a esta componente. No pertenece a esta componente. Entonces no se puede dar esta igualdad, ¿no? Y si X es un arco, sí se da la igualdad. Entonces ya tenemos una caracterización del arco, que uno casi siempre nos dicen, al menos caracteriza el arco, ¿no? Pues aquí ya tenemos una. Dentro de las gráficas finitas, es el único para el cual la componente del total y de los singulares coincide. Si no es el arco, eso significa que tenemos más componentes, porque al menos el total está en nuestro hiperespacio y los singulares están en nuestro hiperespacio. Entonces, al menos tenemos dos componentes. Pues la pregunta sería, pues, ¿cuántas componentes tiene una gráfica finita, ¿no? Sí se pueden contar. No voy a dar los detalles. En los ejercicios hay algunos ejemplos de contar algunas gráficas particulares, los eneodos simples, por ejemplo. Y tenemos una caracterización, otra caracterización del arco. Pues resulta que si X no es un arco, otra vez eso para cuando no es un arco, el hiperespacio de continuos con frontera conexa tiene una cantidad par de componentes. Es finito, tiene una cantidad finita de componentes y además es par. Es decir, que el arco es el único que, para el cual este hiperespacio es conexo. Si no es un arco, tenemos al menos dos componentes. Entonces, esa es nuestra otra caracterización del arco. Este hiperespacio es conexo sí, solo si X es un arco. Les decía, este teorema es de contar cuántas componentes tiene este hiperespacio. Resulta que es una cantidad par y por eso si el único que tiene este hiperespacio conexo dentro de las gráficas finitas es el arco. Cualquier otra gráfica finita ese hiperespacio tiene una cantidad, al menos dos componentes y una cantidad par. ¿Sale? Pues bueno, vamos a, eso es de gráficas finitas, pero tenemos otro tipo de continuos, ¿no? Vamos a irnos al extremo. Nos podemos preguntar si se puede dar esta igualdad, ¿no? Si todos los subcontinuos, si se puede dar que todos los subcontinuos tengan frontera conexa. Y ese es el otro extremo. Y pensando en ejemplos, pues sí hay ejemplos de que se dé esta igualdad. Un par de definiciones para eso, hay muchos, ahorita van a ver. Recordemos, un continuo es descomponible si se puede escribir como la unión de dos de sus subcontinuos propios. Con irreducibles, no, Félix, con irreducibles
No que recuerde, más bien es con esto, con indescomponibilidad y con descomponibilidad. Tenemos algunos resultados sobre esto. Bueno, en los indescomponibles, que son los que no se pueden poner como la unión de dos de sus subcontinuos propios, tenemos un teorema que nos dice que todos los subcontinuos propios tienen interior vacío. Y eso significa que la frontera de todos estos subcontinuos son ellos mismos. Y por supuesto van a ser conexos. Entonces, los indescomponibles cumplen esta igualdad. Así que todos los subcontinuos propios son, de todos los subcontinuos, tienen frontera conexa. ¿Vale? Por eso tenemos, con estos continuos, con los indescomponibles, pasa este tipo de cosas. Las fronteras son ellos mismos. Esto, si no mal recuerdo, los continuos que cumplen esta igualdad son los que se llaman continuos magros. Se puede estudiar, o sea, se ha estudiado también el hiperespacio de los que cumplan esta igualdad. Norberto Ordóñez los ha estudiado. Entonces, tenemos esta proposición, ¿no? Si X es indescomponible, si resulta que el hiperespacio de los subcontinuos de frontera conexa coincide con todo C de X. Y pues la pregunta sería, el regreso será cierto si sucede que se da esta igualdad, ¿será cierto que X es indescomponible? Esa pregunta también está en su lista de ejercicios que le voy a mandar a Raúl, para que la piensen cuando estén aburridos viendo un partido del América, o del Millonarios, o del Corinthians, o de la Alianza de Lima. Entonces, pueden pensar un ejemplo donde se cumple esta igualdad y ver que si tiene que ser indescomponible o no. ¿Vale? Entonces, los ejercicios muchos van en analizar ejemplos, ¿no? Para ir viendo cómo se comporta este hiperespacio. Es un resultadito más que les voy a platicar sobre esta igualdad. Si, para eso necesitamos esta definición de unicoherencia. Algo es unicoherente si siempre que escribamos a ese continuo como la unión de dos subcontinuos, la intersección es conexa. Y ahorita van a ver por qué sale esta propiedad. Algo que no es unicoherente, es más fácil decir algo que no es unicoherente, es la circunferencia, porque es la unión de estos dos subcontinuos, y su intersección es no conexa. Cosas que sí son unicoherentes, el intervalo cerrado 0,1, por ejemplo, es unicoherente. Entonces, los no unicoherentes tienen este estilo. ¿Y por qué saltan a la luz estos unicoherentes? Si nos preguntamos qué debería de pasar para que un continuo no tenga frontera conexa, pues uno empieza a dibujar y dice, bueno, para que no tenga frontera conexa, pues a lo mejor la frontera debería de consistir como de cosas aquí, ¿no? En los extremos. Y para que la frontera tenga esos extremos, pues significa que yo debería poder seguir avanzando, ¿no? Entonces, para seguir avanzando, pues a lo mejor, pues ahí tengo algo no unicoherente. ¿Y para que un continuo no tenga frontera conexa? Por supuesto, no es necesario cerrar, ¿no? Ya si seguimos avanzando, ya tenemos la frontera que no es conexa. Pero bueno, ¿para qué vamos a utilizar esta propiedad? Pues resulta que es equivalente a esta igualdad que todos los subcontinuos tengan frontera conexa, a que X sea unicoherente y para todos los continuos, la cerradura de su complemento sea conexa.
Bueno, podemos platicar un poco de la demostración de este, de este teorema. Bueno, les voy a platicar el 2 implica uno por tiempo, ¿sale? Si X es unicoherente y, porque es además el más fácil, si X es unicoherente y para todo continuo, la cerradura de su complemento es conexa, ¿por qué se va a dar esta igualdad? Pues si tomamos un continuo cualquiera, nosotros sabemos que la frontera, pues la frontera es A intersectado con, pues por ahí ya salió ¿por qué estamos pidiendo eso, no? La frontera es la intersección de estas dos cosas y además, pues X lo podemos escribir como la unión de estas dos cosas, ¿vale? Y si X es unicoherente, por la definición, pues la intersección es conexa y eso nos dice que A está aquí. Para cualquier, para cualquier continuo. Sí, bueno, ese decía, es el más fácil. Uno implica dos, necesita cosas como de lema de las orejas o cosas así. Pero bueno, tenemos esta equivalencia. Pero todo esto sale de ir analizando ejemplos, qué pasa en ciertas situaciones, preguntas si se puede dar esta igualdad, que tendríamos la otra, ¿no? Ahora sí, el otro extremo. ¿Qué pasa si se puede dar que los únicos continuos, subcontinuos propios de frontera conexa sean los singulares? Sabemos que siempre están los singulares y el total. Y ¿qué debería de pasar para que no haya más? Solamente los singulares y el total. ¿Tenemos ejemplos de eso? Pues la circunferencia, ¿no? En la circunferencia solamente están los singulares y el total. Pero bueno, ese es tema para, para que lo piensen. Vamos a ver, pues otra, este, sí, David, es el ejemplo de la paleta, ¿no? A ver. No, es en el de la paleta, no, ¿verdad? El de la paleta tenía algo más. Sí, el de la paleta tenía singulares, un arquito y un arco ordenado. Ahorita no se me ocurre un ejemplo, David. Sí, ahorita no se me ocurre. A ver si entre el resto de hoy y mañana. Bueno, ya se nos quedó también una tarea, un ejercicio más propuesto por David. Este, bueno, vamos a tener otra caracterización del arco. Las caracterizaciones que llevamos ahorita son dentro de las gráficas finitas. La pregunta es, pues, si podemos caracterizarlo en general, ¿no? Para eso vamos a necesitar esta definición, un continuo. Decimos que es magro si la frontera de A coincide consigo mismo, ¿no? El hiperespacio de subcontinuos magros se denota como M de X, les decía, ese es otro hiperespacio, esta es otra propiedad particular que produce cosas interesantes. Norberto Ordóñez es el que ha trabajado este hiperespacio. Y nosotros lo vamos a utilizar. La observación que tenemos es que el hiperespacio de subcontinuos magros está dentro del hiperespacio de subcontinuos de frontera conexa, ¿no? De manera inmediata, ¿no? La frontera es A, entonces la frontera es un continuo. ¿Y qué hacemos con este hiperespacio? Pues vamos a demostrar que si tenemos un continuo donde el hiperespacio de subcontinuos es unidimensional, entonces X es hereditariamente localmente conexo. Sí, eso es como, tal vez vamos a caracterizar el arco pues es localmente conexo, entonces vamos a ver si X es un continuo donde el hiperespacio es unidimensional, tiene que ser hereditariamente conexo. ¿Qué pasa si no?
si no fuera cierto que X fuera hereditariamente, localmente conexo, lo que se sabe geométricamente, bueno, lo voy a dibujar, tenemos un continuo de convergencia, ¿sí? Cuando no tenemos conexidad local, tenemos un continuo de convergencia. Entonces tenemos una sucesión de continuos ajenos dos a dos que convergen a este continuo de convergencia. De continuos no degenerados, ¿no? Y A es no degenerado. ¿Qué va a pasar con con este A? Ah, pues este continuo A, pues resulta que la frontera es el mismo, ¿no? La frontera es el mismo. ¿Por qué? Porque es un continuo de convergencia. Tiene, para cualquiera de sus puntos, hay cosas fuera que están muy cerquita de él. Entonces, la frontera es el mismo. Eso significa que A es magro, ¿no? A es magro y es un subcontinuo no degenerado. Es por algunos resultaditos, eso ya nos va a decir que este, la dimensión de este hiperespacio es al menos 2, ¿sale? Pero no solamente A cumple esto, cualquier subcontinuo de A, si tomamos cualquier subcontinuo de A, pues va a cumplir que la frontera es ella misma, ¿no? Es el mismo. Sí, no solamente para cualquier continuo que esté dentro de A, se va a cumplir que es magro. Entonces, este CDA va a estar contenido en el hiperespacio de magros. Híjole, pero aquí habíamos dicho que el hiperespacio de magros era uno-dimensional y ya estamos metiendo algo más grande, ¿no? Este CDA no es uno-dimensional, ya es de dimensión al menos 2. Y eso ya sería una contradicción. Entonces, si tenemos que el hiperespacio de subcontinuos magros es uno-dimensional, entonces X es hereditariamente, localmente conexo. ¿Sale? Totalmente desconexa, frontera totalmente desconexa. Nos gusta irnos a los extremos, ¿verdad? Ese sí no sé si se ha trabajado. Ese no sé si se ha trabajado, pero suena interesante. La frontera totalmente desconexa. Sí, no sé si se ha trabajado. Y ya tenemos preguntas interesantes por David para nuestra lista de ejercicios. Bueno, como corolario, si tenemos un continuo donde el hiperespacio de subcontinuos con frontera conexa es uno-dimensional, entonces X es hereditariamente, localmente conexo. Eso es inmediato porque utilizamos el anterior, ¿no? Los magros están dentro de estos con frontera conexa. Y también vamos observando que podemos echar mano de otros hiperespacios para demostrar propiedades de este nuevo con el que estamos jugando. Y como teorema tenemos que estas equivalencias. X va a ser un arco, es equivalente a que el hiperespacio de subcontinuos de frontera conexa sea una curva cerrada simple, y eso va a ser equivalente a que este hiperespacio sea uno dimensional que no contiene periodos simples. Y pues ya hicimos gran parte del trabajo, ¿no? Bueno, uno implica dos y este y dos implica tres, pues son inmediatos, ¿no? La idea pues es demostrar tres implica uno. Pero para tres implica uno, pues para eso tenemos nuestros teoremas previos. Si el hiperespacio de subcontinuos de frontera conexa es uno-dimensional, no, que, que este hiperespacio sea uno-dimensional, el CB de X. ¿Sí? Que el CB de X sea uno-dimensional y no contenga periodos simples. ¿Vale?
O no sé a qué te refieres, o a lo mejor preguntabas, Félix, si es pues, el hiperespacio de continuos con frontera con una dimensión fija, a lo mejor a eso te referías, o a este de acá. No, es como independiente eso, o sea, que tengas frontera con, o sea, el hiperespacio con frontera conexa, pero con alguna dimensión fija. ¿Sí? ¿Sí me Es- explicó? sí, 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 o sea, otro hiperespacio, ¿no? Ajá. No, lo que hemos hecho es ver cuándo este, el CBDX consiste de singulares, pero que la frontera sean puros singulares, a lo mejor eso este, lo hemos trabajado como implícitamente, pero no, ahí ya tenemos otro hiperespacio. Así tal cual, que con frontera de dimensión fija, no, este, según yo no se ha trabajado. Así tal cual, no. O sea, implícitamente algunos. Sí. Por ejemplo, en las gráficas finitas, estos subcontinuos de frontera conexa, en particular, las fronteras son unipuntuales, ¿no? Por eso te decía, implícitamente se ha trabajado así, pero no tal cual. Ya tenemos otro hiperespacio, este está padre ya tenemos más para trabajar, para divertirnos un poco más. Entonces, si el hiperespacio de subcontinuos de frontera conexa es unidimensional, por el anterior tenemos que X es hereditariamente localmente conexo, pues ya todo lo acomodamos, ¿verdad? Porque si no contiene triodos, eso significa, si no contiene triodos simples, hay un teorema que nos dice que tenemos dos opciones, o es el arco o es la circunferencia. Y pero para la circunferencia, este, pero para la circunferencia, para la circunferencia CB de X no es un continuo, ¿no? Y por eso eliminamos este caso y nos queda que solamente X es un arco. ¿Vale? Entonces, pues terminamos por hoy. Mañana continuamos con un hiperespacio, otro hiperespacio más que también es divertido. ¿Vale? Entonces, si tengan preguntas, ya hay preguntas en el chat para pensar. Bueno, pues ya las de David Maya las estuviste leyendo, parecen así como muy generales, sí. Pero también Félix Capulín preguntó si hay algo de esto en relación con continuos irreducibles. No, creo que lo mencioné muy rápido, que no, las propiedades de que trabajamos son indescomponibilidad y unicoherencia, ¿no? Ajá. Al menos que se me esté pasando algo. En fin, que aquí tenemos este trabajo es con Raúl Escobedo, y con Norberto Ordóñez y con Aarón Quiñones de Chiapas. ¿Vale? Y no, de irreducibles no, creo que no hemos trabajado. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta. No hay más preguntas. Si no hay otras preguntas por el momento, bueno, ahí a Hugo nos va dejando alguna tarea, algunos ejercicios y promete que nos va a enviar otros, por si quieren, están cordialmente invitados a atender estos ejercicios y a enviárnoslos o comentarlos. Pues
pues más tarde o mañana comentar alguna solución. Por aquí José Antonio Martínez tiene otra pregunta. Que si la dimensión de este hiperespacio de continuo de frontera conexa está acotada. Pues no, porque para los indescomponibles, pues tenemos indescomponibles de distintas dimensiones, ¿no? Entonces, para los indescomponibles, el CD es el CDX, entonces ahí crece bastante. Eso es. A ver si en algún momento puedes poner algunas referencias para los interesados. Sí, voy a poner referencias para que le echen un ojo. Muy bien, pues muchas gracias, Hugo Villanueva, por estas ideas del hiperespacio de los subcontinuos de frontera conexa. Si no hay más preguntas, pues aquí damos por concluida esta primera sesión del curso. Mañana a las 4 nuevamente.